Buenas noches, abrazos a ustedes que están participando en el estudio esta noche. Estamos estudiando capítulo 15 en 2 Samuel. El título de ese capítulo es Absalón se subleva contra David. Y para mí, esa secuencia de capítulos están algunos capítulos más tristes en la Biblia, aparte de la crucifixión de Cristo. Pero vamos a empezar con oración. Padre en los cielos, te pido por su bendición sobre el estudio, sobre los que están participando en vivo o los que van a participar por vista, viendo el video que estoy grabando. Señor, toma ese video, úsalo para su gloria, y que se penetra tinieblas en el mundo. Oramos, Señor, para la salvación de la humanidad entre las naciones y intercedemos por un derramamiento de su Espíritu Santo particularmente sobre Venezuela, sobre Colombia y Chile también, y que usted se va con Pastor Stanley ministrando en Cali y también próxima semana en Chile. Señor, gracias que nosotros tuvimos, la casa estaba llena domingo en Bogotá. Gracias, Señor, por bendecirnos tanto. Oramos, Señor, por la salvación de las naciones, que venga su reino, su hecho, su voluntad en la tierra como en los cielos. Y te pido, Señor, ayúdame por su Espíritu Santo para aprender, enseñar, iluminar e ilustrar lo que vamos a estudiar esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, empezando con verso 1, en capítulo 15, está escrito porque tenemos el complot de Absalón y rebelión de Absalón contra su papá, y David en capítulo 14 huyó la ciudad. Y estaba comentando con algunas personas hoy en el avión anoche, estaba hablando con una hermana ecuatoriana, se llama Marta, que David es una mezcla de lo bueno y lo malo. En cierta manera, él no estuvo un buen rey porque estaba negligente del reino, negligente con sus hijos. También tenía el asunto de su adulterio y la maldición que coseché cosechó porque estaba participando en ese pecado. Entonces, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos. Well, entonces vamos a aprender hoy a meternos más en la rebelión de Absalón. Entonces, Absalón vino hace 4 años estaba desterrado, ya está en Jerusalén. Y dice que él hizo carros y caballos y todos los días cuando estaba caminando o yendo, tenía 50 hombres que corriesen delante de él. Estaba fingiendo que él estuvo una persona muy importante, porque mira, caballos y carros y soldados y gente. Entonces, me parece que David no supo o a él no importaba, porque fue imposible. Ellos vivían ambos en Jerusalén. Jerusalén no estaba tan grande en esos días que no, no había posible para David no saber lo que estaba pasando con su hijo. Entonces David fue negligente. Y verso 2 dice que se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, epa, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces él estaba sentado frente de su casa, y cuando venía la gente desde afuera del pueblo buscando justicia, lo saludaba a Absalón.
fingiendo de nuevo que él estuvo una persona importante porque fue hijo del rey, por supuesto, pero David tenía bastante hijos y él no tenía ninguna posición oficial en el gobierno de David. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes que te oiga de parte del rey. Entonces le dijo a la gente, mira, estoy escuchando su problema, su caso. Sus palabras son buenas y justas. Usted no tiene que, ah, no importa que el rey le escuche o no. Y verso 4 dice, decía Absalón, quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Entonces él está diciendo, ojalá que yo fuera un juez en la tierra, ¿quién me pusiera? Para Amén. que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio. Entonces, él quiso ser un juez, pero él fue un hombre injusto, y no tenía, él fue un asesino de su propio hermano, pidiendo, ojalá que yo fuese juez. Entonces, hermana Arceles, ¿usted quiere leer verso 5? Y acontecía que cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Entonces estaba sentado al frente de su casa cuando vinieron la gente, extendía la mano, lo tomaba, lo besaba, abrazaba a la gente. Am, Estaba fingiendo, como estoy diciendo, fingiendo que estuvo una persona importante. Verso 6 dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Entonces, Absalón no tenía ningún permiso de su padre, no tenía ninguna posición oficial en el gobierno. Ese no fue su responsabilidad. Como estoy diciendo, para mí es imposible creer que David no tenía información sobre eso, porque por supuesto la ciudad estaba llena con gente fiel a David. Imagino que ella tenía espías o personas reportando, mira, su hijo Absalón está haciendo tal y tal. Entonces yo creo personalmente que David supo. Entonces Absalón robó el corazón del pueblo. Y Araceli 7. Y al finalizar un periodo predeterminado de 40 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor. Sí, algunas traducciones dicen 40 años, pero otros dicen que 4. Y imagino que el 40 es un error en la traducción y estamos hablando de su venida cuando él estaba un refugiado, después 4 años. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, mira, papá, yo te ruego, me permites que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Pero ese fue un invento. Ah, Absalón no estuvo un hombre de Dios, y él estaba inventando un complot. Tenía malos planes contra su propio papá, estaba mintiendo, no tenía ningún deseo de pagar ningún voto a Jehová. Y verso 8, Ariseles. Porque tu esclavo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si el Señor me volviere a Jerusalén, yo serviré al Señor. Ok, entonces de nuevo está hablando con su papá, porque tu siervo, pero no fue siervo su papá, tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ah, pero yo creo que fue una mentira. Estaba practicando engaño, una decepción contra su propio papá.
Y verso Mm. 9 dice, y el rey le dijo, no, ve en paz. David le dijo, ve en paz. Él se levantó y fue a Hebrón. Pero ya pasó 4 días, 4 años, no, 4 años. más como 4 años de regreso y 2 años en refugio, 6 años cuando él mató a su hermano y David no lo disciplinaba en ninguna manera. Entonces él se levantaba y se fue a Hebrón porque creo que el pacto, la arca del pacto estaba en Hebrón y los sacerdotes. Ah, y verso 10, hermana. Pero envió a Absalón espías por toda la tribu de Israel, diciendo, cuando oyeréis el sonido del chofar, diréis, Absalón reina en Hebrón. Ok, Diréis, Absalón entonces reina en Hebrón. ya, Absalón enviaba mensajeros por todas las tribus de Israel y le dijo, cuando ustedes escuchen el sonido del cuerno o de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Entonces, Absalón tenía planes de tomar control del reino de su papá, pero en cierta manera David fue negligente. ¿Dónde está David? David en todo eso. Pero nosotros sabemos también que David estaba cosechando la maldición porque él se adulteró. Y, y verso 11 dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Entonces, Absalón tenía su plan, Absalón tenía su rebelión, Absalón tenía su complot, y parece que tenía 200 amigos o gente de su tribu, de su pueblo, y ellos caminaban en sencillez, no sabían nada. Y Elisario, ¿usted quiere prender su micrófono y leer versos con nosotros? No sé, posiblemente está preparando su cena, escuchando. Ok, Ariseles, verso 12. También envió a Absalón por Aitofel, el Gilonita, del consejo de David, a Gilo, su ciudad, mientras hacía sus sacrificios, y fue hecha una grande conjuración, y el pueblo con Absalón se iba aumentando. Ok, entonces, mientras Absalón ofrecía sacrificios, entonces parece que realmente se ha ido para ofrecer sacrificios. Um, Él llamó a Ahitofel. Y Ahitofel fue consejero de David. Ajá. Y la conspiración se hizo porosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Pero de nuevo, ¿dónde está David? Porque David no supo nada de eso. David fue como, se dice, dormido en cierta manera. Y como estoy diciendo, tenemos que admitir que David fue negligente, fue un hombre de Dios, pero no obstante, parece que no fue un buen gobernador porque no tenía control de su reino, no estaba reinando con hombre activo. Verso 13 Okay. dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces, por fin vino un mensajero hablando con David, mira, mi rey, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y entonces, Ariseles, verso 14. Entonces David dijo a todos sus esclavos que estaban con él, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de otra manera delante de Absalón. Daos prisa a andar, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros a filo de espada. Ok, entonces tenemos David, lo mismo David que mató Goliat.
Ajá. David que mataban 10,000 hombres, David que mató los filisteos, David, el gran campeón de Israel, David, general del ejército de Israel. Entonces vino un reporte que su hijo um, estaba levantando contra David. Y David entonces, estamos en ese verso 14, estamos encontrando a David en un pánico, con miedo de su hijo. Y no está respondiendo en fe, no está diciendo vamos a buscarlo, Señor, vamos a eliminar la rebelión. Entonces David se asustó y, y y le dijo a sus compañeros, levantámonos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Ah, da- vamos a correr, huir con prisa, a partir, y no sea que apresurándose él nos alcance, arroje el mal sobre nosotros y era la ciudad a filo de espada. Entonces David no estaba hablando en fe, no estaba respondiendo en fe, no estaba comportándose como un hombre de Dios. Ah, Absolutamente fue, sí, sí, su comportamiento es muy raro. Entonces, ah, casi yo no tengo palabras para expresarlo. Y verso 15 dice, y los siervos del rey dijeron al rey, mira, aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Entonces sus siervos, Señor, estamos contigo, vamos contigo. Y Ariseles, verso 16, Ariseles se fue. Entonces, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Entonces, David salió y lo dejó 10 mujeres, no eran esposas, pero eran David tenía algo tipo de relación con esas mujeres. Hoy día no existe concubinas y para mí no entiendo precisamente porque él casaba con muchas mujeres y otras mujeres no. Entonces David lo dejó ese buenas tardes o buenas noches. Sí, hay que prender su micrófono. No, Y entonces, él lo dejó a esas 10 mujeres para cuidar la casa, para alimentar las gallinas y para pulir los platos. Es que ahora no se llaman concubinas, ahora se llaman mozas, como en Colombia. No, hoy día se llama pareja sentimental. Ah, pareja sentimental. He escuchado eso. Entonces, No, yo David, escuché en Colombia que se llama moza. sí, moza. Entonces, Moza. entonces David se huyó, se fue con sus siervos. Y, y verso 17 dice, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Entonces David huyó con rapidez, se asustó, se fue corriendo. Podemos imaginar un caos, un desmadre, Un y, desmadre. y su comportamiento es demasiado raro porque no estaba demostrando ningún fe en el Señor. um, Estaba tomando pasos en temor, no en fe y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los certeos y peleteos y gueteos y 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Entonces David se fue con
Bueno, a mí parece 600 hombres, 600 soldados, pero también él tenía sus hijos y algunos de sus esposos con él también. Imagino que tenía Salomón, pero no tenemos ese récord. Y dijo el rey a Itai, a un hombre tal Itai, Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Geteo, no estuvo un judío, un gentil. ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque quédate con el rey. Y David está llamando a Absalón el rey. Ah, una locura. Y porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Está hablando con ese muchacho, diciendo, mire, usted es reciente llegada, ¿por qué va a sufrir con nosotros en el desierto? Y David le dijo, ayer viniste, fue ayer, no literalmente ayer, pero él fue reciente llegada y no ha pasado años con David. He de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. Ayer viniste. En cuanto a mí, yo iré a donde puede ir. Pero tú, vuélvete, haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Entonces David quisiera despedirle porque estaba pensando, quién sabe que vamos a morir en el desierto o vamos a tener batalla. Y ese muchacho no tiene nada en ¿Cómo ese. defenderse? Sí. Mm, ah, entonces respondió el muchacho Itai al rey, diciendo, mire, vive Dios y vive mi señor el rey, que, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David está demostrando la cobardía, pero tenía hombres de fe, hombres de guerra en su alrededor. Pero David, a mí parece que está bajo la sombra de la maldición que está cosechando resulta de su adulterio. Por su Y, pecado. y Ariselis, ¿usted quiere leer verso 22? Bueno, ella no tiene buen señal, parece. Entonces, David dijo a Itai, ven pues, ven con nosotros si quieres, y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Entonces él se juró fidelidad con David. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Entonces había mucha gente con David, aparte de esos 600 hombres. Asimismo, pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Entonces, esa procesión de gente, un gentío, imagino caminando de a pie, huyendo la ciudad, en temor, en terror, en la oscuridad de la noche. Y 24 dice, y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Entonces David tenía a los levitas también y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Entonces David tenía su pueblo, David tenía los sacerdotes, David tenía la arca del pacto. Pero dijo el rey a Sadoc, mira, vuelve al arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Ujú. Y Ariseles, ¿usted puede hablar? Sí, Ok, dice, David está diciendo,
Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, entonces Él está enviando a los sacerdotes y el arca a Jerusalén. ¿Y qué significa David diciendo, si hallaré gracia? ¿Cuál es el concepto? Vida. Vida. Él está diciendo que posiblemente el Señor va a extender su cetro de misericordia a mí, yo me voy a hallar gracia ante sus ojos. Entonces, él estaba confiando, en ese momento está demostrando fe, está confiando en el Señor, no en la cosa simbólica, la arca del pacto. Tengo Entonces, pregunta, apóstol. ya, ¿La gracia de Dios se puede apartar de una persona? Por lo que acaba de leer, eso me está dando a entender. no, no, Entonces, ¿por qué él está diciendo si hallare gracia? porque ¿Acaso no la tenía? porque en ese momento él no supo qué va a pasar. Entonces él estaba diciendo, yo no sé si me voy a hallar gracia o no. Por Pero eso. si me hallare. Pero en la Biblia, cuando una persona alcanza gracia, 100%, 100% va a estar salvo. No hay ejemplo en la Biblia. Es imposible alcanzar favor y perder su vida. Pero Ese, entonces pregunto, si la gracia de Dios estaba con él, ¿por qué tenía la mente entenebrecida? ¿No sabía pensar? ¿Por qué? Bueno, en ese momento él no supo que alcanzará favor o Porque no. No, todo lo que estaba pasando con la familia de él era consecuencia del pecado. El pecado viene a raíz de las tinieblas, ¿cierto? cierto. Entonces, una persona que está en tinieblas no tiene la capacidad de poder tomar una buena decisión. Y si toma una buena decisión, va a ser según su lógica. ¿Sí me hago entender? Sí, Porque David, ¿por qué no corrigió al primer hijo? ¿Por qué no corrigió al otro? Por qué no, no cuidó de la muchacha que fue violada? Porque estaba bajo la oscuridad, bajo las tinieblas. O sea, el pecado lo entenebreció toda su familia. O sea, aunque él haya tenido la gracia de Dios en un momento, sí, pero yo siento que él tenía la gracia, pero el pecado que él cometió, Dios le perdonó, sí, está bien, le perdonó, pero él estaba sufriendo las consecuencias de esas tinieblas en las que él cayó. ¿Sí me hago entender? sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué él no ponía orden? Porque ya Dios había predestinado que no lo hiciera porque Él tiene control del ser humano, su soberanía está sobre nosotros. Si nosotros, como Nabucodonosor, Dios le puso estúpido el cerebro, la mente, y se fue a comer allá entre los cerdos. ¿Sí me entiende? Sí, Entonces, sí, yo me pongo a pensar que en el caso de David, Dios también hizo lo mismo. Dios le puso estúpido el cerebro para no corregir lo que estaba mal. Él está cosechando el castigo por su El pecado. castigo, entonces, como él está cosechando el castigo de su pecado, no está corrigiendo. A pesar de que sabía la consecuencia que se le venía, porque el profeta Natán se lo dijo. El Sí, profeta Natán le dijo que le iba a venir juicio a raíz de su pecado. Él estaba consciente de su pecado. ¿Sí me hago entender? sí, Estaba consciente de lo que le dijo el profeta Natán. Mira, te va a venir juicio a toda tu familia y la espada va a ser metida en toda tu descendencia. Y hasta el día de hoy la espada está. Pero entonces, a lo que yo voy es a esto, güey. Eh, si él hubiera tenido la mente fresca como Dios la pone, ¿sí?
porque Dios es el que tiene el control de nosotros, sobre nuestra mente, en todo nuestro ser, porque somos creación de Él. Si Dios hubiese puesto su mano poderosa en la mano de David para corregir lo que estaba malo, lo hubiese hecho, pero Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse lo que él ya había dicho, que la espada iba a estar sobre la casa de David. Amén, amén. Entonces David supo que él estaba cosechando su castigo, pero él no supo que él tenía miedo, él no supo que Absalón va a matarme o no, yo me voy a morir o no. Entonces, por esa razón está diciendo, sí, hallaré gracia, porque no Ujú. supo. Entonces, en verso 26, bueno, 25, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y su tabernáculo. Entonces, Ajá. él está despidiendo la arca y los sacerdotes porque su fe no fue en ellos, fue en el Señor. Y, y, um, y verso 26, y si dijere, no me complazco en ti, él está diciendo, si el Señor dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Entonces él estaba poniéndose en las manos del Señor, estaba diciendo, si él quiere matarme, mátame, si él quiere levantarme, levántame. Pero eso es, eso que no es retar a Dios. Um, ¿Mm? well, estaba poniéndose en las manos del Señor, por lo bueno, por lo malo. David, Por eso, pero eso que no es retar a Dios. Porque yo no me voy a no. poner en el plan. Bueno, señor, si usted quiere matarme, máteme. Ah, me estás retando. Ah, bueno. ¿Sí me Well, entiende? fue una buena actitud porque él supo que él merecía morir. Pero nosotros tenemos un tipo de pecador. Cada pecador tiene que confesar lo mismo. Señor, yo me merezco el infierno. Máteme si usted quiere o levánteme si usted quiere. Pero mi vida Ah, está ese en es el sus... otro punto de vista. Ese es otro punto de vista. Sí, Ok, sí, señor, entonces así es. 27 dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú evidente? Vuelve en paz a la ciudad y con nosotros, ah, con usted, sus dos hijos, Ahimaaz tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Entonces, está diciendo, mira, regrésate a la ciudad y camínate con sus dos hijos. Y mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ustedes que me dé aviso. Entonces él está diciendo, yo me voy a pasar ese tiempo en el desierto, y cuando viene, dice, la palabra de ustedes, yo me voy a regresar. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Ellos regresaban o él se regresó con sus hijos y se regresó con el arca del pacto. Y Ujú, David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Entonces había cientos de personas llorando porque fue un momento sumamente triste. Y verso 31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. O no, la gente, el pueblo o los espías dieron aviso a David diciendo, mira, Ahitofel, él está entre los que conspiraron con Absalón.
Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Se confunde su consejo. Y 32 dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, por fin está buscando al Señor en ese asunto. David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Y aquí Usai, Arquita, que le salió al encuentro, rasgaron sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Por qué se rasgó su ropa, Eli? ¿Quién, David? No, Usai, Arquita, le salió al encuentro, rasgaron sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Por qué tierra y por qué rasgaron sus vestidos? No, no sé, apóstol. Estaba en luto, sufrimiento. Ujú. Y le dijo David, mira, si pasares conmigo, me serás carga, porque imagino que ese hombre fue avanzado en edad, no fue un joven. Y David le dijo, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, habla con Absalón como así, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Entonces David está formando un plan. Por fin David está demostrando liderazgo y por fin está tomando buenos pasos. Y David sigue hablando en verso 35. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Porque los sacerdotes eran fieles a David, también ese Usai, Arquita. Él le dijo que no va a estar solito, va a estar con los sacerdotes. Ah, por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Entonces estoy diciendo, mira, camínate en el palacio muy pila, observando, escuchando lo que está pasando y cuando usted sabe ciertas cosas, hay que hablar con Sadoc y Abiatar. Y verso 36 dice, y he aquí que están con ellos sus dos hijos hablando del sumo sacerdote. Hay más el de Sadoc y Jonathan, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Y así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Entonces David está saliendo en el desierto y los sacerdotes y Usai están regresando a la ciudad. En el mismo momento, Absalón está entrando a aquel otro lado de Jerusalén. Y vamos a continuar. Tenemos 12 más minutos. En verso 1, capítulo 16, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset. Mefiboset estuvo el hijo de Saúl que sobrevivió, no, el hijo de Jonathan que sobrevivió. Entonces él tenía un siervo, un criado, se llama Siba. Y Siba fue mentiroso. Siba, Sí, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle. se quería quedar con la herencia de Mefibosé. Sí, quiso robarlo de su bendición. Ah, y él salía a recibir a David con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Entonces con comida.
con merienda. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansan en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y, y Siba, porque parece que Siba fue un siervo de Jonathan. ¿Dónde está el hijo de tu señor? Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén. Y Siba está mintiendo, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Ese fue un invento de ese Siba. Entonces, estaba engañando a David. Entonces, el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Toma las posesiones de su amo. Y respondió Siba, inclinándose, oh rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y, y vino el rey David hasta Baurim, otro lugar en el desierto, más allá. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de guerra. Y él salía maldiciendo a David y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y él estaba tirando piedra, maldiciendo a ellos, haciendo una locura. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, hablando a David como así. Jehová, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, porque ese hombre fue del linaje de Saúl, o su tribu. Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, mira, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Vamos a matarlo. Y David respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Yo no sé si estoy de acuerdo con David o no, pero estaba pensando, well, si el Señor lo ha enviado para maldecirme, bueno, porque David supo que él merecía castigo. De nuevo, él es un como prototipo de pecador en el Testamento Nuevo de Cristo, que cada pecador tiene que confesar que cualquier Señor que me cae, yo lo merezco. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuándo más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Quién o quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy? Entonces David estaba pensando, posiblemente con suficiente castigo, el Señor va a perdonarme por fin. Y mientras David y los hijos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando
y maldiciendo, arrojando piedras delante de él, esparciendo polvo. Ah, entonces ese capítulo es sumamente triste. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron por fin allí. Imagino que estaba, quién sabe, medianoche. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, vive el rey, vive el rey. Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo, mi papá? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Entonces vamos a terminar con ese verso y ese hombre, Usai, todavía es un amigo de David y él está entrando como siervo de Absalón, como un espía para, para anular buen consejo de otras personas y también para enviar mensajes a David. Entonces, voy a... Entonces, Elisario, ¿usted quiere decir algo sobre todo eso? No, pues que si lo vemos, si lo vemos para el otro lado, pues pobrecito David va. Pero si lo vemos para el lado de nosotros, hay que pensar bien qué es lo que estamos haciendo. Yo estaba diciendo antes su venida que en cierta manera David no fue un buen rey. Él, él fue negligente con sus hijos, negligente con el reino. Su hijo por 4 años estaba formando ese complot y David no lo disciplinaba por años y años y años y por fin, Bueno, es que a eso es lo que yo voy. Por eso estaba yo comentando hace un momento allá cuando estaba cocinando, es que él tenía la mente entenebrecida, pastor, porque yo le voy a decir algo, aún las personas que no están en los caminos del Señor, ellos corrigen a sus hijos. Ay, Dios, yo me acuerdo, nosotros allá, cuando mi mamá me corregía, nosotros no éramos nada. Ah, pero cuando yo hacía algo, ay, venía la chancla encima mío. ¿Sí me explico? sí. Entonces, para mí, como Dios tenía que cumplir su propósito en él, y el propósito era de que iba a sufrir la espada por la consecuencia de su pecado, de que había matado, había robado una mujer, había adulterado, bueno, ya sabemos el cuento. Hoy, Este, yo hoy, digo una hoy, cosa. hoy día escuchamos gente diciendo, mira, el Señor tiene un buen plan para su vida. Um, David estuvo rey de Israel. Sí, pero el plan de Dios, ¿cuál era para David? El plan de Dios para David a raíz de su pecado, porque Dios lo tenía bien. Dios tenía bien a David y David no puede venir a decirte que no estaba bien porque estaba bien. Tenía un reinado, se vestía bien, tenía... ¿Qué no tenía ese hombre? ¿Y ¿Sí me qué, hago entender? y qué es mejor? ¿Un duro castigo del Señor? Hablando de buen plan, ¿qué es bueno recibir un duro castigo o mejor a no recibirlo? Sí, recibirlo. sí, no, pues que es fácil decir recibirlo, pero a nadie nos gusta, a nadie Well, nos gusta. well, por Porque yo le ejemplo, voy a decir algo, yo le voy a decir algo. Cuando mi hermana se le murió el bebé porque mi cuñado
mi cuñado y mi hermana, cuando salió embarazada del segundo bebé, este, ella quería niña y que quería niña y quería niña y quería niña. Y acuérdese que cuando uno no puede recoger las palabras de la boca, cuando uno ya la soltó, ya uno ya no la puede recoger ni puede decir uno retiro lo dicho, como dicen aquí en Colombia, retiro lo dicho. Mentira, ya las palabras que salieron, salieron y no se pueden volver a recoger. Entonces mi hermana vivía diciéndole a Dios, Señor, yo quiero niña, yo quiero niña, yo quiero niña. Y como Dios no quiso, Dios le quiso dar un varón, ella lo recibió igual, ¿sí? Ujú. Pero mi hermana, mi cuñado creo que era el que quería niño y ella quería niña. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el niño que nació, como no lo quisieron, Dios se lo quitó. Así de sencillo. Ya iba a cumplir un año. Esa gente lloró. De, ¿Se murió de algunos días o cuándo? A Ya cumplir iba, un ya año. empezaba, el niño ya empezaba a caminar. Wow. ¿Y El niño ya empezaba a caminar. murió de qué Y cosa? ese niño se le murió y a mi hermana se le murió en los brazos, se le murió. Pero mira cómo es la cosa y la misericordia de Dios, que ellos en ese entonces no conocían de Cristo, no conocían de Cristo, nadie de nosotros conocíamos del Señor. Y, y yo le reclamaba a Dios y le decía, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué no me llevaste a mí? Que yo ya viví bastante, le decía yo a Dios. La criatura no ha vivido nada. Yo le reclamaba a Dios. Uno en la ignorancia, por eso digo yo que David estaba ignorante, tenía la mente tapada, tenebrecida, no podía ver más allá. ¿Sí me Pero, explico? pero por fin vamos a aprender que el castigo de David fue bueno, porque por ejemplo Fue bueno, fue bueno, nosotros, porque a mi hermana Dios le quita el niño para hacerle entender de que tiene que depender de él, porque esa situación que sufrieron hizo que ellos vinieran a los pies de Cristo el Señor da y quita. y quita. Entonces, Dios les quita el bebé, la niña, el niño, y les da una niña, ¿sí? Pero en ese proceso que ellos vivieron, Dios les hizo entender de que era Él el que mandaba, porque la niña que les nació igualito al niño. Como que Dios dijo, bueno, le voy a quitar aquí y les voy a dar una niña que se parezca al niño. Como que Dios solamente le cambió el sexo, ¿ves? Para hacerles entender de que Dios hace lo que Él quiere. Y a raíz de esa situación fue que vinieron a los pies de Cristo y Entonces, pidieron perdón a Dios para poder recibir lo que Dios da, porque nosotros no podemos renegar de lo que Dios nos da. Si Dios quiere varón, gloria a Dios. Si Dios quiere niña, gloria a Dios. ¿Sí me explico? sí, sí, No podemos mejor, estar dando órdenes a Dios de que, ay, Señor, quiero una niña y si no me la da, yo no sé. No, tampoco. ¿Ves? Entonces, las palabras que salen de la boca de uno, hay que saber qué es lo que uno dice, porque Dios todo lo oye. Y viendo a David, David no hacía nada, pero sus acciones lo decían todo. ¿Ves? y como nosotros castigamos niños cuando están haciendo sus locuras por su bueno, también con el Señor, como según donde en Hebreos dice que usa la palabra castigo, Dios castiga a sus hijos. ¿Qué dice No, Hebreo? dice que Dios a que ama, corrige. Al que no ama, que se lo lleve el diablo. Ya, ya, usted tiene su, según el verso de Elisaida. El Ok, verso mío es, y el que no ama, que lo lleve el diablo, porque Dios a quien ama, a ese corrige. Punto.
Ok, entonces vamos a pararnos y Aracelis, usted puede cerrarnos con oración. Ok, amado Dios, gracias. Gracias una vez más porque a través de tu siervo David, Señor, a quien tú, Señor, zarandeaste en muchas ocasiones para el bien de él, Señor. Ahora por medio de él nosotros podemos aprender, Señor, a que